9:15 y aquí estamos con protagonistas del campo argentino y ustedes saben que el pasado 17 de agosto se cumplió un aniversario más del fallecimiento del general José de San Martín, el padre de la patria, y bajo este marco queremos conocer la vida y obra de San Martín relacionada con la actividad económica de Cuyo y con el agro mendocino. Por eso convocamos a Cecilia Lucchesi, que es profesora de enseñanza media y superior en historia, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, y como a ella le gusta que la llamemos una divulgadora de la historia. Cecilia, ¿cómo le va? Buen día, bienvenida. Buen día, Natalia, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. No, por favor. Gracias por tener en cuenta lo que me gusta hacer. Gracias por aceptar esta invitación y bueno, y hoy conocer un poco más de la historia del general. Del general, del padre de la patria, de un hombre tan noble, ¿no? Con tantos ideales. Y le decía a Cecilia, ¿no? Fuera del micrófono, qué bueno es conocer a San Martín y su relación con el agro. Sí, en realidad es más amplio, diría yo, si me permitís. Sí, por supuesto, pero es como para empezar. Su relación con Mendoza, con Cuyo. Sí. Porque él no solamente amaba a Mendoza, sino que amaba a Cuyo. Ayer estaba releyendo una carta donde él dice, si me dieran 3 grupos humanos como los que tengo en Cuyo, yo ya hubiera independizado a América hace mucho tiempo. O sea, él amaba estas provincias a las que, lo voy a decir de una manera bastante poco académica, medio que nos estrujó, pero en el buen sentido de la palabra. San Martín llega a Mendoza como teniente gobernador de Cuyo en 1814. Él había pedido explícitamente ser gobernador de aquí, con una razón, ya me imagino que todos ustedes se dan cuenta cuál era, y era que él ya tenía planeado el cruce de los Andes para poder lograr terminar con la independencia americana acá de los pueblos del sur. San Martín ya había visualizado, porque él era el general en jefe del ejército del norte, que por el norte, por el Alto Perú, lo que hoy conocemos como Bolivia y sur de Perú, las campañas habían sido un fracaso. Él sabía que podía contar con gente que lo podía ayudar para la retaguardia, como era Martín Miguel de Güemes y sus montoneras, pero por ahí ya no se podía hacer más nada. Entonces pide ser gobernador. Claro, el tema es ser gobernador, ¿para qué? Para organizar un ejército. Y ese ejército no se alimenta de la nada. Y entonces ni se forma de la nada. Por lo tanto, entonces él planifica, mejor sería la palabra más precisa, todo un proyecto para poder lograr armar ese ejército, formarlo y después lograr lo imposible, cruzar la cordillera. Ayer escuchaba, si me permitís, Natalia, un extracto de una carta donde él, a Juan Martín de Pueyrredón, que era, pido disculpas porque a mí el sonda me hace mal a la garganta, así que quédese tranquila que a varios, así que el sonda y además las alergias y que falta la lluvia, etcétera, etcétera, ¿no? Parezco cantante tango. Cuando hace muchos años conocí al doctor Nelson Castro, el periodista, y le hablé, y era un día viento sonda, me dice, ay, esa voz cansada de profesora. Bueno, parece que algo de eso hay, disculpo la digresión. Él le empieza a pedir cosas, porque cuando le dan el título, él empieza a pedir para armar su ejército. Y hay una parte que le dice Pueyrredón, siempre digo lo mismo, yo lo voy a traducir un poco porque San Martín escribe tan bien y es tan florido, muy a la manera del siglo XIX, que por ahí cuesta entenderlo, porque tenía otro vocabulario. Era un hombre muy culto. Sepan que San Martín hablaba inglés, francés y latín, y lo escribía de corrido. Así que era muy común que en aquellos años escribieran cartas. Entonces, en esa carta, que también tiene sus buenos exabruptos, le dice Pueyrredón, ya le mandé la mula, ya le mandé la tela, ya le mandé, ¿qué más quiere? Me dice, me tiene cansado, y lo manda, ¿puedo usar la palabra? Lo manda al carajo, sí. Así, aunque carajo no es mala palabra. Exacto. Lo manda al carajo. Le dice, lo que usted me está pidiendo es imposible. Entonces San Martín le contesta, sí, es imposible, pero es imprescindible. Lo que él estaba haciendo era imprescindible. Por lo tanto, ¿qué hizo? Vio los recursos que tenía Mendoza, escasos, pobres, porque Mendoza en ese momento, según el censo de la época, tenía 8.765 habitantes. El numerito así me hace gracia porque es corridito. Y él que visualizó que se podía hacer acá y que Mendoza, todo lo que se hacía en Mendoza era obra del hombre. El riego, que heredábamos de los huarpes, el aprovechamiento del agua, el aprovechamiento de la poquitísima lluvia que tenemos. Todos sabemos que en Mendoza, si no se riega, no hay nada porque somos un desierto. Y él amaba a los mendocinos. Él decía que los mendocinos eran afables, que eran amables, que eran gente empeñosa y que él quería morir acá. Es un sueño que pobrecito no lo pudo cumplir. Pero bueno, vamos a dejar porque nos vamos a focalizar en lo que me estás pidiendo. Uno tiene digresiones.
Entonces él vio eso. Yo siempre, como los otros días, charlando con vos, yo saqué en una charlita que se me pidió, San Martín llega a una región donde había una posta. Recuerden que de Buenos Aires a Mendoza la distancia era muy grande, había que hacer posta para que el caballo, lo que le llaman refresco, es decir, si se venía a caballo había que cambiar los caballos porque eran más de 1500 kilómetros, una zona, lo que hoy es la Pampa Húmeda, no tenía alambrado, porque no existía, recién en 1879 apareció el alambrado, no se cultivaba como ahora, era zona básicamente de ganado, un ganado casi cimarrón, casi que los dueños de las pequeñas estancias o grandes estancias lograban que la vaca se quedara quieta en un lugar, digamos así, porque ponían peñascos de sal y un lugar donde tomaban agua, entonces las vacas se nucleaban ahí, entonces lograban tenerla. Y también convengamos que era zona donde había mucho indio. Todo lo que hoy es la Pampa Húmeda fue después, discutible o no, de eso lo podemos hablar otro día, era zona de indio, entonces era difícil llegar a Mendoza. Entonces él llega a una región que se llamaba El Retamo, una posta El Retamo que le llamaban Los Barriales. Los Barriales, ¿por qué? Porque el río Mendoza tenía un cauce tan interesante en esa época, los que vivan en San Martín saben que no voy a mentir en esto y ahora es un chorrito, y se llenaba de barro, por eso se llamaba Barriales. Bueno, esa zona él previó que podía ser muy buena para la explotación, agrícola. ¿Qué se podría poner? En Mendoza eran alfalfares para el ganado, por supuesto Mendoza ya producía frutos secos, vid, duraznos, ciruelas, los orejones, esa cosa tan típica nuestra, ¿no? De secar la fruta, secar todo para poder consumirla después en invierno. Exacto, deshidratado que lo traemos de los inmigrantes también, ¿no? Deshidratado, bueno, que es una fuente incluso de calorías en invierno. Y él, como ya les comentaba, en 1814 llega como gobernador y recuerden que el 1 de agosto de 1816, o sea, casi 2 años después, porque es de agosto a agosto más o menos, lo nombran general en jefe del ejército de los Andes, que todavía estaba por hacerse. Y entonces él busca, como él decía, la manera de potenciar todo lo que Mendoza pudiera dar, incluso trigo. Mendoza abastecía de trigo a Buenos Aires. Por eso les digo que es raro ver, porque la producción agrícola ganadera hoy en día es tan distinta, estamos tan como focalizados en cada región, que nos cuesta entender qué función tenía Mendoza en ese momento. Incluso Mendoza, ya todo el mundo lo sabe, era básicamente el camino a la Puerta a Chile, y era muy conocido, y acá estaba había muchos arrieros que conocían los pasos. Claro, y que han sido tan importantes también para llevarla a trasladar esos productos, esa mercadería. Era constante, entonces San Martín también vio eso. Él llega en un momento muy grave para el país, muy, muy grave. ¿Por qué? Porque ya habíamos logrado nuestra primera junta, pero no habíamos declarado la independencia. Siempre digo, la Argentina es uno de los pocos países que tiene 2 fechas, lo cual hace que los chicos hagan unos líos, se equivocan, no saben la diferencia entre 25 de mayo y 9 de julio. En los exámenes los profes nos volvemos locos porque pobrecitos no entienden nada. Para hacerla cortita y fácil, 25 es la revolución, 25 de mayo de 1810, revolución. ¿Por qué? Absolutamente revolucionario, porque sacamos de lado, dejamos a la autoridad española en nombre de un rey que estaba cautivo, eso podemos también discutirlo otro día, y 6 años después nos animamos a declarar la independencia. ¿Quién fue el que instigó? Porque la palabra es instigar, y persiguió y lo volvió loco a los diputados para que declararan la independencia, fue San Martín. Si uno lee las cartas a Tomás Godoy Cruz, que era nuestro representante en el Congreso de Tucumán, pobre Godoy Cruz. ¿Puedo hacer una digresión en el tiempo? Sacar de contexto. Imagínense que San Martín estuviera en el grupo de WhatsApp con los diputados, Juan Agustín Mace y Godoy Cruz. Creo que Godoy Cruz se hubiera salido del grupo, porque San Martín lo volvió loco. ¿Hasta cuándo van a seguir discutiendo? ¿En nombre de quién preparo yo un ejército si no hemos declarado la independencia? ¿No le parece a usted, en este tono que le estoy poniendo yo medio trágico, no le parece a usted que si tenemos cocarda, que si tenemos bandera, que si tenemos himno, pero no somos independientes? Claro, ¿cómo iba a ser él? ¿En nombre de qué declaraba? Cruzaba la cordillera. Entonces, bueno, Godoy Cruz, pobre Godoy Cruz. otro gran hombre mendocino. Bueno, ya estaba para el
faltaba que le dijera una palabrota, imagínensela, a dónde lo puede haber mandado más de una vez. San Martín era muy tenaz. No solamente aprovechó todos los recursos de Mendoza en sí misma, a nivel agrícola, ganadero, los tejedoras. Recuerden que él necesitaba armas. Entonces encontró un sacerdote, que era Fray Luis Beltrán, que tenía buenas habilidades para el tema del manejo de los metales. Se dio cuenta que Mendoza producía salitre, que lo necesitaba para la pólvora. O sea, imagínense la cantidad de elementos y de cosas que él necesitaba para ese ejército. Por supuesto que también pidió ayuda a San Juan y San Luis Luis hizo otro tanto. Y otra cosa, tampoco dejó de lado a la ciudad de Mendoza, la puso más bonita, hizo pintar todos los frentes de blanco. Le digo, hizo pintar. Le dijo a los vecinos que más les valía que pintaran de blanco. Seamos sinceros, para ser un gobernador con cargo militar y semejante empresa, no fue un hombre amable en el sentido de decir, ay, por favor, ayúdenme, voy casa por casa pidiendo moneda. No, él aplicó la ley en todos los casos que tenía que aplicar para la misión que tenía. Lo que no significa que el pueblo mendocino no lo amara, porque un año después cambia el director supremo, que era un viejo enemigo de San Martín, que era Carlos María de Alvear, le dice que vuelva a Buenos Aires y le quita el puesto. Y Mendoza tuvo una azonada. Se levantaron se presentaron frente al Cabildo, y hasta que San Martín no volvió a ser gobernador, no lo dejaron en paz. Así que le costó el puesto a Alvear, no a San Martín. San Martín volvió a ser gobernador intendente. O sea, ¿y de qué periodo, Estamos hablando entre 1814, 1815, y el cruce de la cordillera empieza en enero de 1817. O sea que San Martín en la práctica tuvo un año, o sea, para los recursos serían 2 años, 14 al 16. Se arma el ejército en el 16 y en el 17 comienza el cruce. O sea que en un año logró todos estos insumos que él necesitaba. Y ahora podríamos hablar de todo lo que hizo. Pero quiero hacer 2 aclaraciones chiquititas. Mendoza se puso más linda. ¿Por qué? Porque también necesitaba que Mendoza comerciara mejor. ¿Por qué necesitaba? Porque al empezar a separarnos de España, y Buenos Aires empezó a sacarle los recursos a las provincias. Porque la participación le suena. No quiero entrar en esta cosa tan federal que tengo yo con respecto a Buenos Aires y Mendoza, pero le empezó a quitar la competencia con productos de otros países que entraron, también era mala, y entonces Mendoza, ¿qué le quedó? El comercio que tenía siempre con Chile. No viene, y en 1814 a O'Higgins lo destruyen en la batalla de Rancagua. Cae el gobierno revolucionario de Chile. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar recursos de Mendoza si Mendoza ha perdido todos esos frentes? Entonces, San Martín estimula la producción, obviamente, aunque hubiera caído el gobierno de Chile. Voy muy rápido, espero no hablar tan rápido. No, vamos bien. Ahí estoy recibiendo felicitaciones, así que vamos bien. No, yo por ahí me apasiono tanto que vos, Natalia, decime dónde llego. O'Higgins, cuando cae el gobierno revolucionario en Chile, viene a Mendoza. San Martín lo recibe. Entonces San Martín estimuló comercio, agricultura, industria, lo que fuera, para que Mendoza tuviera recursos. Obviamente, vuelvo a decir, cayó el gobierno revolucionario de Chile y deben haber estimulado de alguna manera un comercio non santo para que Mendoza pudiera seguir pasando cosas a Chile. Y entonces puso a Mendoza más bonita, como les contaba, los frentes blancos, la Alameda, nuestra querida Alameda. Ya vamos a ahondar más en eso. La estiró como 7 cuadras más, y algo que a mí me parece muy innovador, que yo siempre lo rescato cuando la gente se queja de ciertos avances científicos, de los cuales estos últimos 3 años hemos hablado tanto. Voy a hacer un paréntesis. 1795, 25 años antes de lo que estamos hablando, un señor que se llamaba Jenner descubre la vacuna antivariólica, una enfermedad que destruía gente, la mataba, le arruinaba incluso estéticamente. Ninguno de nosotros conocemos la viruela, conocemos la varicela. Yo soy la última generación que fue vacunada con la viruela, contra la viruela, la antivariólica que le decíamos. Es una enfermedad que gracias a Dios está extinguida
extinguida, pero gracias, merced a esa vacuna descubierta por Jenner. Era terrible la viruela, porque el que quedaba con vida quedaba con la cara deformada, de las pústulas, de los granos, eso que se acuerdan de la varicela que te picaba. Bueno, imagínense el triple, y aparte eso iba para adentro y destruía los órganos. San Martín hizo vacunar a toda la provincia de Mendoza contra la viruela. Todos, no solo los soldados, porque él temía que hubiera una epidemia. 25 años después de aparecer la vacuna. Imagínense con los pocos estándares de análisis que tendría una vacuna en aquellos años. Seguro. Otra cosa que hizo, otra para el tema de controlar los perros callejeros para que en Mendoza no hubiera rabia. Controlarlo, en esa época no existía la vacuna, ni mucho menos. Mi amigo Pasteur va a aparecer mucho después. Qué bárbaro, qué emocionante también. Nos sumamos a esa pasión que tiene Cecilia, que va contándonos esta parte de la historia, ¿no? De nuestra historia que debemos saber. Vamos a establecer una breve pausa y, por supuesto, seguimos aquí con la profesora Cecilia Lucchesi, profesora de enseñanza media y superior en historia, que nos va contando más sobre José de San Martín. Protagonistas del campo argentino.